paso inmediatamente ya a la clausura de este evento, agradeciendo a todos quienes han estado presentes aquí en el Centro Cultural, a todos nuestros moderadores, a todos nuestros ponentes, y para la clausura quiero invitar al doctor Andrés Mideros, decano de la Facultad de Economía y coordinador del Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE, y también por favor al docente Hugo Villacrés, que también se desempeña como director de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Adelante, por favor. Listo, estamos. Bueno, buenas tardes y buenas noches con todos. Estamos justo en el cambio entre la tarde y la noche, entonces vale la pena indistintamente decirles buenas tardes, buenas noches. Queremos empezar esta parte final por reconocer el apoyo de todas las instituciones que han estado con nosotros durante esta entretenida semana, esta jornada laboral que ha sido ardua, pero que a la vez nos deja una serie de conocimientos acerca de este tema que nos pusimos como meta dentro de la Semana del Economista, las perspectivas y nuevas tendencias del ecosistema financiero. Entonces, empiezo agradeciendo, por supuesto, a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, al Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE, a la Asociación Escuela de Economía, a la Universidad Tecnológica Indoamérica, a la Universidad de Cuenca, al Colegio de Economistas de Pichincha, a la Fundación Hans Seidel y a todos quienes de una u otra manera estuvieron involucrados aquí en la semana, al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en su momento, a la Asobanca en su momento. Y esto nos lleva pues a hacer una historia breve de qué es lo que sucedió en estos 5 días y decir que tuvimos para todos los gustos y tuvimos de todos los colores, gente de derecha, gente de izquierda, gente del sector público, del sector privado, gente nacional, gente del extranjero. Fue una semana intercontinental, estuvo gente de hecho desde Europa, desde España, gente de Portugal, estuvo gente desde Chile, en general en el Ecuador, gente desde varias ciudades, que se dio cita para hablar de esto, del ecosistema financiero y cómo apalancar el desarrollo. Y empezamos con la banca privada. Y la banca privada que nos contó que está jugando un rol importante en este proceso y además que viene ejecutando un proceso de transformación que pasa por parte de lo que vimos al último con nuestros panelistas, en donde estuvo María de los Ángeles, estuvo Lorena, Santiago, estuvieron también nuestros dos panelistas desde la perspectiva del Zoom, que ahora nos ayuda mucho, estuvo Tarcisio, estuvo David, me parece que era, Daniel, perdón, y creo que ese tema fue importante si es que lo enlazamos con la primera parte. Y en la primera parte lo que se dijo es que la banca privada está invirtiendo mucho, sobre todo Produbanco, en lo que tiene que ver con una banca más verde, con lo que tiene que ver con créditos verdes, con lo que tiene que ver con sistemas que hasta hace 5 o 6 años eran impensables en el Ecuador y que ahora se han implementado, y no solamente en la banca privada, sino también en la banca pública. Hablaban, por ejemplo, de este sistema SARAS, que básicamente es un sistema de reconocimiento de las actividades verdes que se está haciendo dentro de la banca, pero que con dificultad, si uno piensa 5 o 6 años atrás, se implementaba. Hablaron de esta responsabilidad que muchos ahorradores tienen con las cuentas verdes y que saben que se destinan a proyectos verdes. Desde Produbanco, desde Banco del Pichincha nos contaron todas las transformaciones tecnológicas que, según nuestro expositor, han sido paulatinas, que no tuvieron la aceleración que él hubiese querido, y en sus propias palabras decía, probablemente es que la banca era es un negocio rentable, era y es un negocio rentable, y en ese sentido nos sentíamos muy cómodos, y en ese escenario del confort fue realmente muy difícil un proceso de transformación que sí lo estaban llevando ahora a cabo. Se habló de las criptomonedas, mucha gente preguntó si invertir o no en criptomonedas, y creo que la gran conclusión fue de que es todavía un albur, es
un tema al aire, es un tema desconocido hasta el momento, y es un tema que para muchos puede resultar con excelente rentabilidad, pero con un riesgo enorme, con un riesgo de perder todo lo que se está invirtiendo. Después de eso empezamos a hablar también de la economía popular y solidaria y del rol que tienen. Acá estuvo Roberto Romero, por ejemplo, como representante también de uno de los sectores importantes del gobierno en el financiamiento de la economía popular y solidaria y todo lo que vienen haciendo en ese sentido. Se habló de banca de desarrollo y estuvieron exgerentes de bancos de desarrollo. Estuvo acá, por supuesto, Verónica Gallardo del Banco de Desarrollo del Ecuador, estuvo María Soledad Barrera de la Corporación Financiera Nacional, estuvo Rubén Flores del Ban Ecuador, antes conocido como el Banco Nacional de Fomento, y todos nos dieron su punto de vista de cómo finalmente debe ser complementaria la banca pública a la banca privada, es decir, que no son excluyentes, y eso se complementó en un antecedente magistral que tuvimos también con 3 gerentes de Banco Central en diferentes momentos de la historia. Entonces tuvimos un Fidel Jaramillo de la época de la dolarización, es decir, justo antes de la dolarización. Tuvimos a un Mateo Villalba que estuvo justamente en el tema del dinero electrónico, y a una Verónica Artola que acaba de terminar su gerencia en el Banco Central, y cada uno con su visión importante por lo demás, pero que nos contaban de cuáles son los retos que tuvieron que afrontar desde la banca central. Quien estaba moderando ese taller, que fue Diego Mancheno, decía: esto equivale a unas 20 clases de macroeconomía juntas. Entonces se veía claramente la experiencia de estas personas y aquello que habían tenido que pasar en distintos momentos, desde la banca de desarrollo, como les digo, la complementariedad que debe haber con la banca privada. El mismo Carlos Reynoso nos contaba sobre cómo el BIES había sido un agente dinamizador de los créditos hipotecarios, debido básicamente a esta aversión que tiene la banca privada al riesgo. Entonces, en ese sentido, lo que pasaba es que en el proceso de cuadrar el recibir captaciones de corto plazo para entregar créditos a largo plazo, nunca fue muy apetecida la cartera hipotecaria, y en ese sentido, bueno, llegó el banco del IES, y no solo que ocupó una gran parte de un mercado insatisfecho, sino que redujo a través de una herramienta de mercado, porque el BIES no bajó por legislación la tasa de interés, sino que bajó como un competidor más en el mercado y captando una gran cantidad, una gran porción de lo que serían los créditos hipotecarios, logró básicamente cambiar esta relación que había sido esquiva para muchos ecuatorianos, sobre todo en la década de los 90. Muy poca gente había logrado acceder a una vivienda con créditos hipotecarios. Bueno, esto subió la morosidad, mejor dicho. La colocación fue bien hecha. El problema es que han venido una serie de elementos posteriores que ha tenido que afrontar la economía ecuatoriana. Hubo un terremoto muy fuerte en el 2016, ha existido el tema del COVID-19 que afectó de manera transversal a todo el mundo, y por supuesto eso ha generado problemas de cartera. Pero ahí también se hablaba, por ejemplo, de la posibilidad de titularización que existe de cartera especialmente AAA, que puede inyectar recursos frescos a la economía local para un proceso de lo que sería un cambio en el ciclo económico, es decir, una economía contracíclica, lo cual un poco entraba en debate, si se quiere, con lo que en el primer día nos habían comentado acerca de este rol que había tenido la banca privada, y que además, según nos dijeron desde la Asobanca, es históricamente un rol, es un rol típico de la banca privada, y que si uno se molesta en identificar las cifras va a encontrar eso, que es un rol típico de la banca privada, esto de ser bastante nerviosos, bastante adversos al riesgo. Entonces, en un momento en que el ciclo está hacia abajo, generalmente la banca privada se vuelve procíclica, es decir, empieza a reducir el crédito, empieza a cuidar los mecanismos de cobro de ese crédito, y eso es lo que nos mostraba Andrea claramente, versus un Carlos Reynoso que nos decía, bueno, aquí debe entrar la banca pública, jugar un rol contracíclico, generar estos procesos, por ejemplo, de titularización, cartera AAA para inyectar nuevos recursos. Él hablaba, por ejemplo, de $2,000 millones, no es poca cosa, es
del 2% del Producto Interno Bruto. Posteriormente a eso tuvimos un diálogo bastante largo, sostenido e interesante. Yo digo que inconcluso al fin, por más que fue largo, fue una jornada para hablar sobre el tema de los fondos previsionales y cómo los fondos previsionales pueden servir para apalancar el desarrollo del país. Hablamos de que en este escenario de bajas tasas de interés internacionales, bueno, el ahorro nacional a través de los fondos previsionales debe estar canalizado hacia el sector nacional. Hablábamos de los diferentes tipos de inversiones que realiza el BIES ahora, inversiones privativas, no privativas, papeles de renta fija, renta variable, públicos, privados, el poco desarrollo que existe del mercado bursátil, y hubo una charla muy rica, también un conversatorio sobre el tema de bolsa de valores, pero ahí el poco desarrollo que existe de este sector bursátil, que termina también en alguna medida haciendo que las posibilidades de colocación del BIE se vean limitadas y que se vea fortalecido una relación con el sector público, ¿no? A través de deuda especialmente de corto plazo, que tiene un revolving, y que se había mencionado el hecho de que el Ecuador nunca ha incumplido el tema de los pagos de la deuda interna. Tuvimos charlas muy interesantes acerca de hacia dónde va el sistema previsional. Estuvo acá José Martínez, estuvieron desde el Banco del BIES también contándonos cuáles son los retos de administrar un sistema como estos, un sistema en donde los factores demográficos son importantes y no le afectan solamente al Ecuador. No es un factor endógeno de nuestro país, sino más bien un factor exógeno que está presente en todas las economías de América Latina. El fin del bono demográfico, cómo vamos a generar mayor empleo formal, que fue uno de los temas completamente transversales del día de ayer, porque si no hay empleo formal no hay afiliación a la seguridad social. Si no hay afiliación social, si no hay afiliación a la seguridad social, hay poca posibilidad de que la gente pueda recibir una pensión. Lo regresivo que resulta el subsidio del 40%, y que es interesante decirlo acá dentro de la academia, pero el mismo Pablo Lucio Paredes decía lo difícil que eso sería contarle a la ciudadanía, decir, a ver, aquí se está entregando 2.000 millones de dólares para la gente que tuvo capacidad de ahorro versus 300 millones de dólares que se entregan para aquellos que no tuvieron ninguna capacidad de ahorro. Entonces, seamos sinceros, pongamos la mano en el corazón y vamos a decir, ese 40% es regresivo, podría ser utilizado de mejor manera y sería responsabilidad de los gobiernos el redireccionar estos recursos. Ahora, el tema es cómo se lo hace. Es muy fácil contarlo desde acá, desde la academia, desde donde todos podemos emitir criterios, y estos criterios finalmente responden a los estudios que uno hace o a los análisis que uno hace, pero ya el momento de plantearse como gobierno, bueno, este subsidio lleva muchos más años que el subsidio del petróleo. El subsidio del petróleo viene de la década de los 70, el 40% viene desde la década de los 40, creo que por ahí le pusieron el monto, ¿no? Como era en 1940, entonces era el 40%, digamos, ahí hubo algunos estudios de entre gallos y medianoche, pero desde ahí 4 de cada 6 dólares de las pensiones de la clase media obrera, la gente que tuvo oportunidad de ahorrar, provienen de los impuestos que todos pagamos. Y todo el mundo está conforme con eso, nadie nos ha dicho lo contrario. Es más, muchos analistas salen y dicen, es que el IES debería protestarle al Estado para que le cancele ese 40% y que lo haga puntualmente. Oye, pensemos que es un subsidio en primera instancia y que es un subsidio regresivo, mucho más regresivo que el subsidio a los combustibles. Y ese fue como el acuerdo al que se llegó ayer. También me pareció interesante porque en ese, si se quiere, en ese choque ideológico terminamos coincidiendo en dos temas que eran importantes y que yo les dije al final. Primero, de que nadie puede negar la necesidad de un Estado en la economía, y más después de una pandemia. O sea, si la gente no se ha dado cuenta lo que hace un Estado redistribuidor en toda la Europa o en el mismo Norteamérica, en los Estados Unidos, sería impensable pensar una economía sin este elemento fundamental, y también sería impensable pensar una economía sin mercado, porque hay errores de Estado y hay errores de mercado. Y se pudo coincidir en eso. Para hoy cerrar, diría yo, con broche de oro, con los temas que tienen que ver con el presente y futuro del país, con los temas climáticos. Y en estos temas climáticos hemos tenido igualmente invitados internacionales desde
La CEPAL estuvieron con nosotros con una maravillosa exposición que yo creo que a todos nos dejó impresionados y que de esa manera también se convierte en un documento que ojalá se lo pueda tener con nosotros, porque va a ser parte importante de las memorias de esta Semana del Economista. Y bueno, terminamos con una charla que todos hemos podido escuchar, en donde queda claro cuáles son los temas fundamentales que están dentro del financiamiento verde, las oportunidades que existen, pero para que esas oportunidades se concreten, debe existir necesariamente la complementariedad tanto del sector público como del sector privado en el país. Y creo que de esa manera, trato de hacer un resumen, si algo se me escapó, bueno, es perfectible de hecho, pero trato de resumir lo que para mí ha sido estos 5 días, que de verdad los he disfrutado mucho. Han sido 5 días de volver sobre la teoría, de volver sobre un tema que para los economistas muchas veces no está en la primera línea de debate, que es este ecosistema financiero, pero en donde cada día, como dijeron en la banca privada, cada día se necesitan más economistas, se necesitan más personas de otras profesiones, ingenieros ambientales, se necesitan más antropólogos. Decían, ¿cómo no va a estar un antropólogo en un banco? Y eso hasta hace 10 años era impensable. Entonces creo que eso queda como los grandes recuerdos, las grandes memorias. Creo que es un tema que merece muchísimo más análisis, que hay que seguir trabajando sobre él y que sin duda alguna va a dejar una memoria importante de lo que ha sido esta semana de esfuerzo, en donde hay que agradecer a mucha gente que está atrás, en el tras cámaras, gente que no siempre está sentada en estos lugares, pero que sin ellos sería imposible que se lleve a cabo una semana como la que estamos viviendo. Entonces, a todo el personal técnico, a quienes han estado en el control de cámaras, a Gaby, que ha estado, yo diría, amadrinando toda la Semana del Economista. Sin ella, creo que esto no hubiese sido posible. Entonces, un agradecimiento enorme a nombre de todo el equipo organizador, sin duda. Y bueno, evidentemente a nuestro decano Andrés, a quien voy a ceder la palabra en este momento, porque de él fue el impulso, la primera idea, y también fuimos semana a semana preparándonos para esto. Estuvo en el equipo participando activamente y haciendo que esto tenga sentido, que esto sea una realidad. Aquí hay un esfuerzo de muchas personas que no siempre salen en la parte de adelante, pero que sin ustedes esta semana hubiese sido imposible. Así que muchísimas gracias a todos y por supuesto a nuestros asistentes, a quienes han estado acompañándonos durante toda la semana, a los estudiantes y al personal académico que ha estado involucrado, a los profesores de la facultad también. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Hugo, por las palabras, por la síntesis, por el esfuerzo también que se ha venido generando, ¿verdad? Y voy a retomar esa parte. Yo quisiera hacer un cierre de esta semana que ha sido larga, que ha sido intensa, que ha sido profunda, que ha tenido anécdotas, temblores, truenos y de todo, pero ha sido una semana que justamente deja eso. También eso nos ayuda, es la parte de las sensaciones que nos ayudan a profundizar las reflexiones también. Y dentro de eso la economía, y plantearnos en ese marco de esta semana dentro de lo que es el día del economista y de la economista en el Ecuador, ¿verdad? Una reflexión en cuanto al rol que tenemos hacia la sociedad. La economía finalmente tiene ese rol de asignar recursos para producir, intercambiar, consumir, para reproducir la vida, para estar bien, para lograr calidad de vida, para generar bienestar. Y ese es el fin, y tiene unos principios de equidad, de eficiencia, de sostenibilidad, que es un tercero que tenemos que incluir con fuerza, digamos, en el análisis económico, y para asignar unos recursos. Y para mí los recursos son tiempo y energía. Esos son los dos recursos que hay. Por nuestra incapacidad, diría yo, no por ignorancia, pero sí por incapacidad técnica, lo simplificamos y les decimos trabajo y capital, pero realmente los recursos para producir, intercambiar y consumir son tiempo de vida y energía del medio natural que nos rodea. Es ahí donde deberíamos llevar la discusión. Y lamentablemente, insisto, en los años de historia de la economía se ha simplificado más por incapacidad operativa a capital y trabajo, y también por incapacidad operativa es que lo hemos tratado de monetarizar, de ponerlo en valores monetarios, y lo que no está en valor monetario no sirve, y todo termina en valor monetario, y eso nos lleva a lo que yo digo, algunas impertinencias a veces, justamente creer que lo que no tiene un valor monetario que se puede establecer no sirve, y creer que el objetivo es acumular
mayor valor monetario, ¿verdad? Son dos impertinencias de la economía, pero eso se lo dejo para los curiosos de la economía más adelante, si no ya voy antecediendo a los próximos temas y los próximos años de discusión. Y lo que es cierto es que para asignar recursos necesitamos movilizarlos. Y en esa movilización de recursos, el poder llevar recursos de un lado a otro, que vayan a donde se los necesita, donde sean más rentables, más eficientes, más equitativos, más sostenibles, es que se dan las finanzas, justamente dentro del estudio de la economía, movilizar los recursos. Y ahí con el tiempo se va creando un ecosistema financiero, que ya ecosistema nos llama a otras cosas, y es que es así, es una multiplicidad de actores, de normas formales e informales, una multiplicidad de servicios y toda una historia larga de desarrollo. Yo para ir cerrando solo quiero poner una serie de fechas de la historia reciente en términos de la arquitectura financiera. 1944, Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, necesidad de reconstruir Europa y el mundo en general, se establecen unos acuerdos, un patrón oro-dólar, una creación del Fondo Monetario Internacional, se crea el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, hoy en día Banco Mundial, y se establecen unos acuerdos de cómo funciona o debería funcionar esa arquitectura financiera internacional. En el 71 Estados Unidos abandonó solito el patrón oro-dólar y desde ahí no es que hay moneda directamente con respaldo. No hay emisión orgánica desde el 71, por más que a veces queramos exigir que así sea, no hay. Empiezan a darse una lógica del sistema financiero distinto. En el 74 se crea Basilea y las normas de los bancos, buenas normas que habrá que revisar y que discutir. En el 99 tuvimos una crisis financiera en el Ecuador por falta de regulación, para ponerle también algo de la historia nacional. Fue un tema en el sistema financiero lo que nos llevó a la crisis del 99. En el 2008 hubo una crisis financiera global por especulación, por sobrevaloración de los papeles financieros. En el 2015 se dieron dos cosas: la conferencia de Addis Abeba sobre el financiamiento del desarrollo, que buscaba movilizar los recursos para la Agenda 2030, y una serie de mensajes de reforma a lo que fueron los orígenes de Bretton Woods, de reformar el Banco Mundial, de reformar el FMI, pero también se dio el Acuerdo de París y esta lógica de movilizar 100.000 millones al año para cumplir las metas de mitigación y adaptación del cambio climático y los fondos verdes. Entonces, hay toda una discusión que viene en el tiempo sobre el ecosistema financiero. Lo he querido llevar más a la historia global para aterrizarlo también a nuestra realidad. En el país necesitamos mover recursos y que lleguen a donde más requieren, y necesitamos una reforma profunda de los arreglos financieros nacionales y globales. No puede ser que los recursos no puedan llegar, que el crédito no pueda llegar a la población en situación de pobreza. Y no llega porque, por definición, si alguien le corre un análisis de crédito a un hogar en situación de pobreza, no tiene capacidad de pago. Entonces no llegan los recursos a quien los necesita. Es ilógico que en el Ecuador tengamos tasas de microcrédito productivo del orden del 30%. Cualquiera que haga un proyecto de inversión serio, alcanzar un 30% de tasa interna de retorno sería una maravilla. Estaríamos en otro mundo. Entonces es imposible pagar eso con una tasa de retorno de un proyecto de inversión adecuado, de un emprendimiento. Créditos que no llegan a los jóvenes, que no llegan a los emprendedores, financiamiento que no llega a los países en vías de desarrollo. Entonces hay unas reglas formales e informales que hacen que se acumule el capital financiero en quienes más lo tienen. Y eso es algo que hay que desbaratar directamente, hay que transformar. Y quisiera ubicar también un contexto en esta discusión. Metas globales: erradicar la pobreza y la desigualdad, mitigar y adaptarse frente al cambio climático y reconocernos en la cuarta revolución industrial. Yo plantearía esos tres elementos para un contexto súper general e hipersimplificado. Queremos erradicar la pobreza y reducir las desigualdades, queremos adaptarnos y mitigarnos al cambio climático, queremos subirnos en la cuarta revolución industrial de la digitalización, pues entonces tenemos que pensar el ecosistema financiero para allá. ¿Y eso qué implica? Los ahorros previsionales, la protección social, movilizar recursos para el bienestar, el financiamiento verde que acabamos de discutir y la economía digital. Tenemos que mover hacia allá los recursos y tenemos que pensar el ecosistema financiero desde esos fines. Y ahí viene otra lógica de intermediación financiera atada a la tecnología, que sea mucho más inclusiva, y ahí están las nuevas tendencias del ecosistema financiero que se han discutido en esta semana, que siguen ahí, que la transformación está en marcha y vendrá. Solo por poner un ejemplo, las criptomonedas existen, todavía hay una discusión. ¿Cómo terminarán? No sabemos, pero van a terminar estando.
La economía digital ya existe. Nos gusta, no nos gusta, le tenemos miedo, no le entendemos, pero ese es el futuro. Tenemos que entrar ahí. Y empresas, estados y sobre todo la academia tenemos que subirnos en estas nuevas tendencias finalmente que nos plantea la economía. Y creo que ese es el espíritu y el objetivo de esta semana. Y ahí sí, sin duda, agradecer a quienes han hecho esto posible, agradecer al equipo del instituto, Gaby, Caro, Luca, que están por acá y que han estado corriendo, se les ha visto por un lado, por el otro. Mil gracias de verdad a todo el equipo, estudiantes que están en el Instituto de Investigaciones Económicas, al equipo del TEA que nos ha ayudado con las transmisiones también, han estado acompañándonos toda la semana, a los ponentes y las ponentes, a los asistentes presenciales, virtuales. Todavía estamos en esta hibridez, esperemos ya volver a la presencialidad lo más pronto posible, al comité organizador, las instituciones, la Fundación Hans Seidel, particularmente la Universidad Indoamérica, la Universidad de Cuenca, el Colegio de Economistas de Pichincha, sin duda la PUSE, agradecerle a Hugo, a Carlos y a Michelle, que fueron el comité académico de esta semana también. La misión de la PUSE, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es buscar la verdad y promover la dignidad humana. Y desde ahí asumimos una economía que tiene que ser social y al servicio de la humanidad. Muchísimas gracias y hasta un próximo evento. Buenas noches.